Hola niños y niñas, bienvenidos a Santi y Banti. ¿Están listos para aprender con nuevas aventuras, travesuras, mucho ejercicio, cosas deliciosas, experimentos? Hacer que Santi salte en paracaídas y visite la jaula del león. ¿Qué? No. No vamos a tener un capítulo así. ¡Sí! ¡Vamos! No se vale. Yo quería aprender, pero no es extremo. Lo importante es que disfruten este video. Hoy vamos a hablar de las leyes, el conjunto de normas que han sido creadas para ordenar, prohibir o permitir acciones específicas y concretas que los humanos pueden hacer. En ese sentido, cumplir con estas leyes es obligatorio para todas las personas. ¿Y qué pasa si alguien no obedece? Si alguien no obedece, se expone a un castigo por parte de las fuerzas del orden. Lo que está pasando con la persona que cometió el delito entre la tierra y marea. Así es. Pero, Banti, siempre hemos mencionado que en la Tierra, cada país tiene su propia organización. Por ejemplo, hace poco vimos que cada país tiene su propia organización política. ¿Eso quiere decir que cada uno tiene su propio sistema de leyes? Buena observación, viajero. Así es. Cada país tiene sus propias leyes y sanciones según lo que dictamine su ley suprema, que en muchos países puede ser lo que esté planteado en su constitución. Pero digamos que en todos lados las leyes tienen las mismas características. Santi, ¿y cuáles son esas características? Por ejemplo, todas las leyes son obligatorias, es decir, deben ser respetadas y cumplidas por todos los ciudadanos que estén en el territorio al que se rigen estas leyes. Además, están creadas para aplicarse a todos los individuos en general, siendo entonces generales e impersonales. También se dice que las leyes son abstractas, porque se aplican en todos los casos, evitando ser particular. ¿Y las leyes duran para siempre? Esa es otra característica. Las leyes se formulan de manera permanente, es decir, que tienen larga vigencia, a no ser que sean modificadas o derogadas. ¿Y qué pasa si se pronuncia una nueva ley? Las leyes son irretroactivas. Eso quiere decir que empiezan a ser ejecutadas después de ser dictadas, así que no tienen efecto sobre conductas anteriores. Santi, ¿y todas las leyes involucran sí o sí un castigo? Sí, el no cumplirlas involucra una pena o castigo. Por eso se dice que las leyes son coercitivas. Pero, Banti, ¿cómo saben las personas que alguien no cumplió una ley? Esa es una muy buena pregunta, viajero. Yo tengo otra. Para empezar, ¿quién inventó las leyes? Supongo que las autoridades de cada país. Esa es otra buena pregunta, viajeros. Vamos a contestar primero la pregunta de Nemosina. Las leyes son emitidas por una autoridad legítima y reconocida. Son fruto de instituciones sociales, políticas y jurídicas. Por ejemplo, en las repúblicas democráticas, las leyes son fruto del trabajo del órgano legislativo como el Parlamento o el Congreso. En otros tipos de régimen, como las monarquías absolutistas, las leyes son dictaminadas por la voluntad del monarca. Y en algunas sociedades, las leyes se toman de algún texto sagrado religioso. ¿Y son ellos mismos los que sancionan el incumplimiento de una ley? Todo depende mucho de cada país, pero en general, las sanciones por incumplimiento de la ley son establecidas por el Poder Judicial o por la autoridad correspondiente, y su aplicación está en manos de las fuerzas del orden o de los encargados de hacer cumplir la ley, como puede ser la policía. Lo importante es que la aplicación de las sanciones se realice de manera justa y equitativa, y de conformidad con las leyes y las normas pertinentes. Pero si alguien ha cometido un delito muy grave, ¿pierde sus derechos? ¿Se puede decir igual que merece un trato justo? Muy buena pregunta, viajera. Las personas no pierden sus derechos por cometer delitos, por más grave que sea el delito que hayan cometido. También tienen el derecho de poder defenderse, pero de ser encontradas culpables, reciben sanciones.
como por ejemplo pagar una multa, suspensión temporal o permanente de licencias o permisos, revocación de privilegios o pueden ir a la cárcel. ¿Qué es la cárcel? La cárcel es una forma de castigo, pero también de rehabilitación para personas que han cometido delitos en lo que se les priva de toda libertad. No, se les encierra detrás de rejas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que buscan con esto? Lo que se busca es que al separar a los delincuentes y criminales de la sociedad, estas personas aprendan del castigo y no vuelvan a cometer delitos. ¿Pero solo aprenderían por estar separados? Aquí es importante remarcar el carácter rehabilitador de las prisiones. La idea es que la cárcel también les brinde a los delincuentes y criminales las herramientas ideales para poder reintegrarse a la sociedad como ciudadanos de bien. ¿Cómo les brinda esas herramientas? Las cárceles pueden ofrecer programas de educación, capacitación laboral, asesoramiento psicológico, talleres artísticos y demás aprendizajes que ayuden a los reclusos a superarse y a prepararse para su eventual liberación. ¿Y Banti, eso verdaderamente funciona? Sí y no. Depende mucho de los casos particulares de cada recluso. Las cárceles también tienen muchas críticas, especialmente porque no son espacios donde los presos puedan tener una calidad de vida decente y además porque dentro se cometen muchos abusos de poder. ¿Y hay alguien que ayude a las personas en las cárceles? O sea, alguien que se encargue de regular por cuántos años se quedarán en prisión y cosas así. Es una buena pregunta. Para eso existen los abogados, jueces y fiscales. Ellos son los encargados de estudiar y administrar la justicia. ¿Por qué? ¿Qué hacen? Los jueces son los que se encargan de administrar la justicia en los tribunales. Ellos interpretan las leyes y les aplican a los distintos casos que se les presentan. Son ellos los que garantizan de que todos los involucrados presenten sus argumentos y pruebas y sean escuchados. ¿Y los abogados? Hemos hablado de ellos varias veces cuando hemos hablado de las profesiones. ¡Qué buena memoria, viajero! Así es. Los abogados son los que representan a las personas o empresas en los tribunales y frente a un juez. Ellos asesoran a sus clientes sobre sus derechos, pero también sobre sus obligaciones. Los abogados buscan defender los intereses de sus clientes frente a los tribunales, cualquiera sea el delito que hayan cometido. ¿Eso quiere decir que tendrían que defender a alguien que ha cometido un crimen muy grave? Sí, es posible. ¡Qué labor tan complicado! Luego están los fiscales, que son abogados que trabajan específicamente para el Estado. Ellos son los que presentan los cargos contra las personas que han sido acusadas de cometer delitos. Básicamente, representan al Estado en los tribunales y tratan de demostrar que la persona acusada ha cometido un delito. Al fin y al cabo, lo que buscan es que se haga justicia y que se protejan los derechos de las víctimas. Parece un trabajo muy complicado, pero interesante. Lo es totalmente, viajeros. Las leyes son fundamentales para organizar la vida en sociedad. Son las que disponen las reglas del juego, por así decirlo. Y nadie está por encima de ellas. Por eso es importante conocerlas y respetarlas. Terminó el episodio y Santi y Nemosina no están por ningún lado. ¿Se habrán bajado de la